a trabajar ahora con la unidad 2.3, medidas de dispersión. En esta unidad vamos a ver cómo lo que hemos visto las dos unidades anteriores, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, también ver que son datos o de tendencia central, totalmente de tendencia no central, pero al final no de dispersión. Pero estas medidas al final tendrán que ser corroboradas por alguna otra medida adicional que permita ver también en qué manera o forma los datos se alejan de datos centrales. Esto nos va a llevar, obviamente, a identificar que hay otras medidas que nos van a permitir medir o establecer o cuantificar qué variabilidad tienen los datos. Entonces, procedo a hacer esta presentación de las medidas de dispersión. Vamos a compartir el escritorio para la cámara y vamos a proceder a compartir el escritorio. Estamos compartiendo el escritorio y la presentación de las medidas de dispersión. La dispersión es sinónimo de variabilidad. Bajo esa premisa, vamos a ver algunas medidas que van a ser de identificación de alguna dispersión o variabilidad absoluta. Será la amplitud total o rango, el desvío promedio o medio, la varianza y su raíz cuadrada, que es el desvío típico, y las amplitudes semi-intercuartílicas, desviación semi-intercuartílica, que son las 4 medidas que podríamos llamarles de variación absoluta. Y hay una medida de variación relativa que es el coeficiente de variabilidad o variación. Okay. Como pequeña introducción a las medidas, vemos que cuando se hablaba de medida posicional, lo que se identificaba es búsqueda de un dato que resuma en una sola cifra el resultado de un colectivo. No obstante, dos conjuntos de datos podrían tener, fíjense, la misma y van a ser muy distintos. Y ese ser muy distinto va a ser en el alejamiento que pueden tener estos datos justamente de ese valor promedio. Y eso es lo que se llama variación, variabilidad o dispersión. Y esto lo que nos va a indicar es que cuán alejadas, o separadas o distanciadas se encuentran las medidas de datos que se ubiquen. Es decir, las medidas están muy próximas entre sí o muy dispersas. Y eso es lo que se pretendería identificar en estos momentos. Por ejemplo, fíjense, 7, 9 y 11, tres datos, 1, 10 y 16. Si yo les dijera, mire, calculemos la media de 7, 9 y 11, ¿qué habría que hacer? Sumamos, ¿verdad? 7 más 9, 16, más 11, 27, dividido entre 3, va a dar promedio 9, la primera serie de 3 números. Pero lo mismo va a suceder si yo le digo, mire, 1 más 10, 11 más 16, 27, entre 3, 9. Ah, miren, dos datos tienen la misma media, pero mientras el primero
están más cercanos a 9, el 7 y el 11, porque están separados 2 unidades. El otro, que sería 9, los números 1, 10, 16 estarían más dispersos o más alejados de ese valor promedio. Tendrán la misma media o promedio, pero su variabilidad, el segundo grupo, será mucho mayor que el primero. Otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos 2, 4, 6, 7 datos que están relativamente cercanos. Por acá podrían dar el promedio. En cambio, estos otros, ven, están muy separados, aunque el promedio de arriba y el promedio de la segunda situación sería lo mismo. Por ejemplo, un conjunto A, ¿qué sería? Podría ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo sumo estos datos, sumatoria de datos, 4 más 5, 9, más 6, 15, más 7, 22, más 8, 30, 39 y 10, 49. Y lo divido entre el número de datos, 49 entre 7 me da promedio 7. Lo mismo 2, 3, 4. De ahí paso a 7, a 10, 11, 12. Al sumar me va a dar 49 entre 7 datos, también el promedio de 7. En ambos el promedio es el mismo. Sin embargo, vean la separación o la variación del primer conjunto de datos y del segundo conjunto de datos. ¿Cuál es el conjunto más disperso? Es el segundo, ¿verdad? Está más separado del término promedio. Nótese otra cosa, que estos datos son simétricos. Porque si yo ubico el promedio, vean que hay 3 datos exactamente a la derecha y a la izquierda, lo mismo acá. El promedio, 3 datos a la derecha y a la izquierda, solo que estos a la derecha y a la izquierda, el segundo conjunto, están más separados del promedio que estos 3 datos, más otros 3 datos, en el primero de los ejemplos. Entonces, tienen la misma media, pero la dispersión del conjunto B. El ejemplo pone en manifiesto la necesidad de complementar el concepto de promedios o medias como medidas posicionales con otro valor numérico que llamaremos dispersión, que tendrán datos a su alrededor. Dispersión de los datos a su alrededor. Ok. ¿De quién? De un valor central. Bueno, el primer concepto es la medida, si se quiere, más burda, más tonta, que es la amplitud total, que era la que usábamos, recuerdan, para la construcción. El hecho de clase, que era la amplitud total, o que era dato mayor menos dato menor, que es la amplitud total entre el número de clases, para allá el ancho de clase. Y ese rango o amplitud total, R o AT, R de rango o T de amplitud total, es la resta entre el dato mayor, máximo dato, y el dato mínimo. Por ejemplo, para el conjunto A, el que teníamos acá, el dato mayor es 10 y el dato menor es 4. Si a 10 le resto 4, me queda una diferencia de 6. Si a 2 si yo le resto 2, me va a quedar una diferencia de 10 menos 6 y 12 menos 2 de 10. Vean que mientras la primera serie de datos nos da un rango de A de 6 puntos, parte de los datos, el conjunto B nos da un total de 10. 10 como rango es superior a 6, en consecuencia, ¿qué podríamos decir? Que el grupo B o la cantidad de datos que están en el conjunto B tiene una dispersión mayor que las que están en A. Entonces son como dispersión 6. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Que si tenemos en cuenta datos en intervalos, ¿qué es lo que vamos a poder decir? Es la diferencia entre puntuación máxima y mínima. ¿Ok? La segunda medida se llama desvío y se define la desviación media como el promedio en valor absoluto de las desviaciones de los n datos con respecto a su media aritmética. Y hay
tres maneras de calcularlo. Si es serie, sería sumatoria de x sub i menos x barra entre n minúscula, que es el número de datos. Si es distribución de frecuencia, la resta x sub i menos x barra anterior, vea, se le va a multiplicar por cada frecuencia. Y eso entre n total, que sería la suma de frecuencias. Si es distribución de clases y frecuencias, es muy parecida a la anterior, solo que vean que se mantiene ahí. Solo que ahora, cada x sub i en intervalos de clase se va a representar por la marca de clase o punto medio sub i. De ahí todo lo demás es igual, si se fijan, ¿verdad? Mucha similitud en estas dos, solo que acá en la segunda, en la tercera, perdón, se sustituye el punto medio i, es el que sustituye al x sub i, porque va a ser la marca de clase en distribución de clase y frecuencia. Si es una desviación típica o una varianza, comencemos por la varianza, es la media, diferencias al cuadrado de los datos con respecto a tu media aritmética. Entonces, la varianza se va a simbolizar por la letra S de estándar, de desviación estándar al cuadrado para muestras o sigma cuadrado para poblaciones. Si extraemos a raíz cuadrada a esa varianza, sería la desviación típica, muestra S o poblacional sigma. Le saco raíz cuadrada a la varianza, que es cuadrado, me da S minúscula, y la raíz de sigma cuadrado es sigma. ¿Ok? S sub X para muestras y sigma para poblaciones. Y aquí están las fórmulas. La fórmula sería, si es serie simple, su varianza va a ser la desviación estándar al cuadrado de los datos respecto a la media. Entonces, a cada dato le va a restar el promedio. Y eso lo eleva al cuadrado. Más segundo dato, ¿verdad? Menos promedio al cuadrado, y así hasta completar la totalidad de datos entre. Y aquí está, si se población para muestras, este es para poblaciones, se divide entre n mayúscula en vez de n. Frecuencias, que es lo que va a variar, antes de x sub i menos x barra al cuadrado, va a colocar f sub i. Lo mismo acá, si yo le saco raíz cuadrada a esto, aquí me falta fi, que hay que agregar, tendríamos como resultado también, vamos a hacer esa correccióncita para que de una vez quede ya registrada. Entonces acá, si se trata de una distribución de frecuencias, es la fórmula parecida a esta, solo que aquí va a llevar F frecuencia minúscula su índice i. Sub i. Hacemos esa correccióncita, ¿verdad? Sub i, f sub i. Y eso es lo que aquí aparecería ya como parte de la fórmula para desviaciones típicas, no de pequeñas muestras o muestras sin n, sino que de poblaciones n mayúsculas. Ok, seguimos. ¿Ve? La misma fórmula esta es la que está a la derecha, nada más que como desviación típica podría ser en vez de s cuadrado sigma, en vez de s cuadrado sigma, y si son clases y frecuencias, parecido al anterior, solo que en vez del x sub i le va a colocar punto medio. Y aquí tiene para desviaciones típicas. ¿Ok? Si el número de datos es menor que 30 cuando esté trabajando con fórmulas de varianzas o desviaciones típicas, pero para pequeñas muestras, que son datos menores que 30,
se recomienda colocar como o n, el cociente va a ser disminuido en 1, que es lo que se llamaría la corrección para pequeñas muestras. En vez de n, se divide entre n menos 1. Ok. Tenemos como consecuencia de estas tres primeras medidas absolutas, tenemos una que se llama medida relativa. Y este es el coeficiente de variación o de variabilidad. Mide la variabilidad que no depende de las unidades de medida. ¿Y cómo se obtiene? Pues se obtiene al dividir lo que el débico, que va a estar arriba, ya sea muestral o X barra por 100. Normalmente esto te da ¿para qué nos sirve? Va a ser la serie que de dos que se estén comparando va a ser la que tiene menor variabilidad. Hay otra excepción que es intercuartílico. Entonces, esta, ¿cómo se va a...? Esta, al 3 le resto, lo divide entre 2 y esta se va a llamar o desviación semi-intercuartílica, simbolizada por DCI. Entonces va a ser la distancia promedio entre el tercer cuartil y el... ¿Y qué va a indicar esto? Va a indicar la variabilidad no del conjunto de puntuaciones, sino que del 50% de ellas, comprendidas entre lo que sería el percentil 25 y 75, que sería la parte central de la distribución. Y se utiliza A sub Q y entre 2, sino que simplemente se resta al cuartil 3 el cuartil 1. A ver, algunos cálculos abreviados para series simples. En vez de usar esta fórmula, sumatoria de desviación de los datos con respecto a la media del cuadrado entre n, se puede usar esta fórmula que está acá en esta casilla. Es decir, la varianza que es la sumatoria de los cuadrados de los datos entre el número de datos menos promedio al cuadrado. Pero ambas fórmulas llevan a la misma respuesta. Ese es para hacerlo en forma abreviada. Si los datos son agrupados, pues ya decíamos que varianza va a ser FI XI menos X barra al cuadrado, y acá la fórmula abreviada sería por X sub I cuadrado entre N total menos media al cuadrado, que sería otra manera la varianza, que es la de la típica al cuadrado. Y aquí está ya un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, tenemos 5 números: 25, 36, 21, 45, 45. Podríamos, si quisiéramos, nos están pidiendo las medidas de variabilidad que tendríamos que hacer. Pues lo primerito es una 25. Esto le va a dar una sumatoria de 175 entre 5 datos, da un valor promedio de 35 unidades. Luego vamos a usar fórmula de variabilidades, sería datos al cuadrado, cada dato X al cuadrado. Entonces eleva 35 al cuadrado, da 1225, se eleva 36 al cuadrado, 21 al cuadrado, 45 al cuadrado y 38 al cuadrado. Y eso va a ser un dato que vamos a usar. Luego, ¿qué se hace?
a cada medida le resto la media. Por ejemplo, si la media es 35 y a 35 le resto 35, obtengo 0. 35 obtengo 1. 21 menos 35 da menos 14. 45 menos 35 da 10. 38 menos 35, 3. Cada uno de esos datos es una diferencia, se le puede aplicar valor absoluto. Entonces, el que es negativo, todos los positivos siguen siendo positivos, y que el dato de diferencia negativa al hacerse valor absoluto quedará positivo. Esas diferencias se elevan al cuadrado, eleva 0 al cuadrado, da 0, 1 al cuadrado 1, 14 al cuadrado da 196, y 10 al cuadrado da 100, 3 al cuadrado es 9. Con esos datos ya fácilmente usted podría hacer varios cálculos. De sería sumatoria de valor absoluto de XY menos X barra. ¿Cuánto nos dio esa desviación XY menos X barra? De valores absolutos, usted podría sin problema sumar 0 más 1, 1, más 14, 15, más 10, 25, más 3, 28, que es lo que ahí ha aparecido como 28 quintos. Eso le va a dar un desvío de 5, 6. Si fuera al revés, desviaciones al cuadrado, ¿qué tendríamos que hacer? Pues aquí está, 1, 196, 100 y 9 se suma, 196 más 100, 296, más 9, 306. Entre 5 da 61,2. Vean, la desviación media 5, 6. En cambio, la varianza, que es el cuadrado de la desviación típica, da 61,2. Si yo le extraigo raíz cuadrada a esa varianza, la raíz de 61,2, eso lo que nos va a dar es el desvío típico o estándar para las medidas X, que en este caso es 7. Vean que es más grande ligeramente que 5. Pero también usted podría encontrar fórmulas abreviadas que dice suma de X cuadrado sobre N menos promedio al cuadrado. Pues acá estos datos que están acá y que los puede colocar como datos al cuadrado, usted puede sumar estos 5 datos y esto les va a dar 6.431 entre 5 menos la media, pero eso le da 61,20. Saca la raíz a 61,20 y esto le da 7,80, 7,8. Esas tres medidas de tipo, varianza y desviación media, ¿qué son esos resultados? Pues son medidas de dispersión. Bien, ahora una medida de dispersión relativa que se llama coeficiente de variación, y es el cociente de dividir el desvío típico o estándar, que en este caso es de 7,8, este dato lo dividir entre la media. ¿Cuál media? 25, ¿verdad? Y esto por 100 le va a dar 22,28 como coeficiente de variación. ¿Cómo se representa esto? ¿Qué interpretación tiene esta? Que si usted mide 100 unidades, va a tener una variabilidad en 100 unidades de 22,28. O sea, de las 100 unidades, en 22,20 tendría esa variabilidad. Es decir, este valor se va a ubicar entre 20 y 30. Si ustedes leen en la teoría, que es el material que ya tienen en PDF, van a ver que cuando el coeficiente de variabilidad está entre 20 y 30, se considera una representatividad moderada. Hay otro intervalo que dice de ser 10 a 20 o de 0 a 10, que sería una representatividad mínima o moderada en este caso, por el límite inferior 20 y el superior 30. Ok. Vamos ahora a hallar la desviación semi-intercuartílica. Lo primero que se haría es ordenar los datos de menor a mayor y sacar los cuartiles, el 3 y el 1. Y aquí están los cálculos. Si hay el cuartil 3 como K cuartos de 3 cuartos de 6 da 4,50. Y si hay el cuartil 1 diciendo, mire, va a ser el cuartil el que ocupe la posición 4,5 y el cuartil 1 la que ocupe la posición 1,5.
Quiere decir que el cuartil 1, con una posición 4, 5 y 1, 5, sería primero. El dato que está en la primera posición, vamos a ver, cuartil 3, el dato que está en la cuarta posición, que sería el 38, más 45 a la mitad. Y eso da 41, 5, Q sub 3. Q sub 1 sería primer dato más segundo, 21 más 35 a la mitad, 28. Y la desviación semi-intercuartílica va a ser la resta de cuartil 3 y cuartil 1. Usted a 41,5 le resta 28 y eso lo divide entre 2, le va a dar 6.75. Ahí tienen otro ejemplo de cálculo de medidas paractílicas. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ahora con frecuencias. Tienen 5 datos, 250, 332, 354, que sería la primera columna con la respectiva frecuencia 4, 6, 8, 10, que en total suman 30. Multiplicarán, porque como lo primero que hay que dar es la media, la frecuencia por el que multiplica 25 por 4, que da 100, 30 por 6 que da 180, 32 por 8 que da 256, 35 por 10 que da 350 y 40 por 2 que da 80. Y eso. Luego agrega una cuarta columna que sería cada una de las frecuencias 4, 6, 8, 10, 2, para multiplicar en valor absoluto lo que sería la resta entre 25 y la media, que no le hemos hallado todavía, pero que ya a esta altura ya se podría hallar. Luego habría que elevar al cuadrado esta desviación entre x sub i y x bar y multiplicar por f sub i, que vendría a ser el producto de 4, por ejemplo acá la frecuencia, por 25, que es el puntaje, menos el promedio, que van a ver que es 32,2 al cuadrado, y esto da cada uno de estos datos. Así van apareciendo hasta totalizar 436,8 y 887,2, 966 y lo que teníamos ahí 30. Y ahí vienen ya los cálculos. Por ejemplo, el rango dato mayor menos menor, 40 menos 25, ¿ves? 40 máximo, 25. Podemos hallar la media como frecuencia por puntajes entre n, esa es sumatoria de frecuencias por puntajes, aquí lo tienen de 960 entre tantos datos que eran 30, la suma de frecuencias 30, y eso nos daría un promedio de 32,2. Luego, cuando ya se tenga el promedio, se declara cómo se va a hallar la desviación media, que sería f sub i por xi menos x barra. Esto de las desviaciones con respecto a la media van a ser en valor absoluto por la frecuencia respectiva, va a dar 87,2 sobre 30, da 291, que es lo que acá diríamos, f sub i por x sub i menos x barra, es el promedio. Luego, si usted desea la varianza, ahí va a multiplicar la frecuencia por la resta al cuadrado de cada medida menos la media entre n. Y ahí está cómo se obtiene el numerador, el denominador, y da 1456 centímetros cuadrados. Saca raíz cuadrada de ese dato y va a tener la desviación típica de 382. Y aquí se explica que se podrían usar fórmulas abreviadas, fxi cuadrado entre n menos promedio al cuadrado, coeficiente de variación sigma sobre x por 100, 382 que lo hace dividir entre 32,2%, esto da 11.86. Y si este es el resultado, va a ser una representatividad de la media muy alta. Luego piden calcular la desviación semi-intercuartílica, se halla restando al cuartil 3 del 1 y dividiendo. Ok. Viene otro ejemplo de cálculo de medidas de variabilidad cuando hay distribuciones de clases y frecuencias. Vean que ahora las fórmulas van a cambiar, pero siempre el primer paso es, después de la frecuencia, colocar puntos medios, que sería 10 más 29, 39, entre 2, 19, 5, y así. Los promedios se elevan al cuadrado, que está la elevación al cuadrado, estos promedios se multiplican por la frecuencia y se hallan el total, y acá sería frecuencia por puntos medios al cuadrado y se halla total, y las otras que podrán servir como puntos medios menos media aritmética,
ese resultado de esta columna al cuadrado y multiplicado por la frecuencia, que es la segunda columna, dan estos resultados. Y de ahí se opera. ¿Ya? Ok. El punto medio sub i va a ser el x sub i. Y aquí está, ¿verdad? El rango es dato mayor menos menor. ¿Cuál sería el dato mayor? Pues 5, ¿verdad? Aquí, como hay salto de 29 a 30, de 49 a 50, de 69 a 70, lo que habría que hacer es disminuir en media unidad los límites superiores, aumentar media unidad y disminuir en media unidad los límites inferiores. Ahí está cómo se halla el rango. Luego se halla la media frecuencia por puntaje entre total de frecuencia, entre 7, ya tiene ahí la media. Luego, cada dato de la media le resta el promedio X bar y lo multiplica por FI. Entonces, a cada dato le resta el punto medio menos la media al cuadrado y eso nos va a llevar a 518,96 kilogramos fuerza. A esto le saca raíz, le quedará 22,78 como desvío estándar. Y aquí están las otras posibilidades, sumatoria de FI por XI cuadrado entre N menos promedio al cuadrado, que sería una fórmula abreviada, pero que requeriría que usted tenga FI por X sub I cuadrado. F sub I por punto medio al cuadrado, para tener este resultado 278.686.75 entre total de datos, que son 107 menos promedio, que ya lo teníamos por ahí arriba, 45,67 al cuadrado. Ahí opera, ya tendría la desviación típica al cuadrado, o sea, la varianza 518,81, que si le saca raíz obtiene el desvío típico. También puede encontrar la desviación semi-intercuartílica, restándole el cuartil 3, el cuartil 1 y dividiendo entre 2. Y de ahí esa sería la respuesta. Pues bien, llegamos en este momento a completar el ejercicio de con eso. Bien. Coloco la cámara y pues vamos a llegar hasta acá presentando las medidas de dispersión. No olvidar que en el material de apoyo hay ejercicios ya resueltos también para que les vayan. Esto ha sido todo. Ahora estamos completando el segundo bloque de medidas de dispersión. Bueno, el tercero, porque el primero era tendencia central, segundo, tendencia de dispersión. Nos está faltando el cuarto bloque, que serían las medidas de forma. Se les ha enviado un material para que ustedes por su cuenta vean que las medidas de forma van a corresponder a medidas de asimetría o kurtosis. Está viendo que la simetría se presenta cuando la distribución es normal y no se presenta sesgo. Van a ver ahí que hay un coeficiente de asimetría cuya fórmula es desviación. Otro tema es cuando se trabaja desviaciones con respecto a la media a la cuarta potencia, no vamos a estar ahí cuando usted nos pida así. Lo que nos estaría indicando es el coeficiente de kurtosis de Fisher. La simetría es la medición hacia donde se ubican los datos, sea al sesgo izquierdo, al sesgo derecho, y la kurtosis lo que nos da la idea es de curvas o muy puntiagudas o muy aplanadas, que eso ustedes por su cuenta lo emplearán. Entonces estamos dejando de compartir en este momento y le estamos dando detener grabación. Ok, ha sido un gusto, nos veremos en la próxima.